En esta historia se trata de un caso donde se encuentra un problema grave, ya que un integrante de familia presenta síntomas similares a una gripa común. Acompáñenme a ver esta triste historia. No, hombre, comadre, ¿cómo están? Qué bueno. No, si yo estoy viendo un programa de esos de televisión, ya sabes, de los gringos esos. Están muy buenos. Ándale. No te vi en el mercadito, comadre, no te vi. Salúdame al compadre. Mamá. Ahí viene la huerca. Deja ver si quiere la chingada huerca. Sí, comadre, yo te marco. Sí, un beso. Ándale, nos vemos. Ándale, bye. ¿Qué pasó, amiguita? Es que me siento mal. ¿Qué tienes? No sé. ¿Estás sirviendo, criatura? A ver, espérame tantito. Ya, mijita, ya. Mira. Tómate 2 de estas, dicen que son bien buenas. Y te preparé un té. Con eso te vas a sentir mucho mejor. Aquí es donde se encuentra el primer error de los padres de familia, la automedicación y no acudir a un centro de salud. Al día siguiente, Ay, mijita, ¿cómo sigues? ¿Estás sirviendo en fiebre? No, déjame le hablo un Uber, mijita. Nos vamos a la clínica. Nos vamos. Sí, necesito un Uber. Inmediatamente, sí. Muchísimas gracias. Nos vamos. llegando al IMSS, ocurre lo siguiente basado en hechos reales que viven las familias día con día en México. Buenas tardes, señorita. Necesito una cita con el doctor. ¿Dónde se pues vamos para allá? Señorita, me urge ver al doctor. Traigo a mi niña bien mala. ¿Tiene cita? No, señorita. ¿Dónde se sienta por allá? Pero sí me va a atender el doctor. Depende de si se sienta por allá. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¿Ves por qué no quiero que tu padre tenga IMSS? Mucho tiempo después, Doctor, necesito que me revise a la niña. Está muy, muy mal. ¿Qué tiene? Pues tiene temperatura, tos, le duele la cabeza, dolor de cuerpo. Está muy mal, doctor. ¿Algún otro síntoma? Pues no sé, ¿y si la checa? No es necesario. Es una gripe común. Venga. ¿Y esto sería todo? Sí. Pues gracias. Señorita, ya no me pasen más citas, por favor. evidenciando la falta de interés de los doctores a las familias mexicanas, se muestra un grave problema difícil de controlar. Después de 2 días sin mejora alguna, se ven a la necesidad de regresar nuevamente. Ay, no, mijita, yo te veo muy mal. No. ¿Protección civil? Sí, necesito una ambulancia, me urge. Sí, aquí en mi casa, sí. Sí, aquí en Los Fierros. Sí, los espero, muchas gracias. Buenas tardes, señora. ¿Nos llamó? Sí, necesito urgentemente llevar al niño al hospital. Ok, no, permítame, déjeme trabajar, por favor. Buenas noches, señora. Ya realizamos los exámenes correspondientes y su hija presenta un diagnóstico de cuadro de influenza. Se va a quedar varios días internada. Nos encontramos con la doctora Glés, vocera de la Secretaría de Salud del Estado. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos puede comentar qué es la influenza? Sí, claro que sí, es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda y contagiosa. Es muy similar a la gripa común, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? Se presenta fiebre súbita, tos seca, dolores musculares y articulares, tanto como dolor de cabeza y garganta, malestar general y secreción. ¿Por qué se dice que la influenza es mortal?
Puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y puede derivar de una sepsis que pongan en peligro la vida, así como la inflamación del tejido que rodea el corazón, que causa la miocarditis, el tejido cerebral, que es la encefalitis, o el tejido muscular, como la miositis, y la insuficiencia multiorgánica, que es la insuficiencia renal y respiratoria. Doctora, ¿tiene los índices de los casos, tanto de mortalidad como los casos ya registrados de influenza al momento? Sí, son 459 casos y 51 defunciones. Muy, muy grave. ¿Cómo podría la ciudadanía prevenir o qué tiene que hacer para prevenir el contagio? Más que nada se necesita una vacunación, evitar los cambios bruscos de temperatura, ingerir muchos alimentos, frutas con vitamina C, lavarse las manos, al estornudar taparse con algún pañuelo, y lavarse frecuentemente las manos. ¿Qué medidas está tomando la Secretaría de Salud para poder combatir esta contingencia? A la fecha ha vacunado a más de 1.300.000 personas y se siguen aplicando las dosis en los puestos de vacunación y centros Centinela, donde además se concentra el medicamento muy abastecido con el que se trata este padecimiento. Los grupos vulnerables, ¿cuáles son los grupos que son más vulnerables al contagio? Sí, son las niñas y niños de 6 meses hasta los 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y malestares cardíacos y renales, pero la influencia empeora con personas con asma, causando la muerte. Doctora, ¿a dónde tendríamos que acudir en caso de que nos interese ya sea vacunarnos o acudir por medicamento? Ya sea a su centro de atención más cercano, a su centro de salud, y el más cercano que encuentre. Pero sí están abastecidos, ¿hay medicamento suficiente? Sí, es lo suficiente. Bueno, pues le agradecemos mucho y estuvimos con la doctora Glés, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado. Muchísimas gracias. A usted. Plan de contingencia. Evaluar el riesgo potencial de pandemia que suponen los virus de la influenza de acuerdo con 2 escenarios diferentes: aparición e impacto en la salud pública. Aparición se refiere al riesgo del virus que adquiere la capacidad de diseminarse con facilidad y eficacia entre las personas. Impacto en la salud pública se refiere a la posible gravedad que causada por el virus, hablando sobre muertes y hospitalizaciones, y la carga que ésta pueda representar ante la sociedad cuando empieza a propagarse de una manera sostenida entre la población, ocasionando pérdidas en las jornadas laborales, saturación de las capacidades y recursos hospitalarios e interrupción de los servicios públicos básicos. Se deben usar criterios científicos para calcular el riesgo potencial de pandemia asociado a cada uno de los escenarios. Estos criterios son agrupados en 3 categorías generales: propiedades del virus, características de la población y ecología y epidemiología del virus. Expertos en materia de influenza evalúan los nuevos virus tomando en cuenta cada uno de los criterios. Luego, cada criterio es ponderado estadísticamente, según su relevancia. Entonces, se calcula una puntuación combinada para cada virus. Estas puntuaciones combinadas permiten calificar y comparar los virus de la influenza entre sí, en cuanto al potencial del riesgo de pandemia. En la medida que conozcamos más sobre el virus de la influenza, estos criterios podrían cambiar, agregando o descartando de un modo que sea flexible y receptivo ante los avances científicos actuales. Esto es una herramienta evaluativa, pero no predictiva. La influenza es impredecible, como también lo son las futuras pandemias. Se debe de trabajar en base a los siguientes propósitos: priorizar y maximizar las inversiones en fabricar las vacunas y capitalizar los esfuerzos de vigilancia. Identificar brechas claves en la información y conocimiento que servirán de base para impulsar estudios adicionales. Documentar datos y procesos científicos utilizados para notificar las decisiones administrativas. Brindar un medio flexible para actualizar con facilidad y regularidad la evaluación de riesgos a medida que se disponga de nueva información. Se necesitan expertos en el tema para analizar los criterios utilizados y determinar el riesgo de pandemia y calificar la relevancia de esos criterios de acuerdo con la situación específica de riesgo. Tomar en cuenta las evaluaciones de riesgo que genera una medida cuantitativa
por el posible riesgo de exposición. Centrarse en el potencial pandémico observado en los nuevos virus de influenza, según el estimado hecho por expertos en la materia con los criterios de evaluación y los datos disponibles. Agrupar en 3 categorías generales los criterios de evaluación. La categoría propiedades del virus comprende variación genómica, medición del alcance de la diversidad genética o de la presencia de firmas moleculares conocidas con relevancia en las infecciones y enfermedades en humanos. Unión receptor. Preferencia del huésped que tiene un virus de influenza, animal o humano, así como los tipos de tejidos y células que más pueden atacar el virus. Algunos virus de influenza mejoran su adaptación al contagiar a los seres humanos, en comparación con los animales. Transmisión en animales de laboratorio. Medida de la capacidad que muestra un virus de influenza para contagiarse de manera efectiva en animales. Algunos virus de la influenza se pueden contagiar por medio del aire, a través de partículas en forma de gotas expulsadas al toser o estornudar, mientras que otros tipos de virus de la influenza solamente se pueden diseminar a través del contacto directo con un huésped infectado. Resistencia, sensibilidad a tratamientos antivirales. Una medición de cómo responde al tratamiento con un medicamento antiviral, tales como el Tamiflu. La categoría características de la población comprende presencia de inmunidad en la población. Se refiere en sí a la población cuenta con algún tipo de protección inmunitaria contra el virus que se está siendo evaluado. La sensibilidad a la infección y la gravedad de la enfermedad puede depender de la edad, área geográfica o factores genéticos. Relaciones antigénicas con las posibles vacunas. Medición que indica la similitud del virus de la influenza en comparación con cepas de la vacuna contra la influenza actual o fabricada anteriormente. La categoría Ecología y Epidemiología comprende distribución mundial, que evalúa cuánto se ha propagado el virus de la influenza en los animales. Infección en especies animales. Se refiere a las especies que fueron afectadas por el virus y la posibilidad de contacto de las personas con estos animales. Infecciones en humanos. Determina si hay infecciones en humanos por nuevos virus de la influenza. Situaciones de transmisión entre personas y con qué frecuencia y facilidad se presenta el contagio después del contacto directo con humanos o animales infectados. La evaluación abarca 3 categorías generales de riesgo: bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Cada uno de los criterios de evaluación es examinado de acuerdo a la relevancia de cada uno de los 2 escenarios, aparición e impacto en la salud pública. Nosotros terminamos nuestra clase. Esperemos que le haya gustado, profe. A nosotros sí nos gustó. Nos divertimos. Bastante. Sí, estuvo muy divertido. Nos aventamos muchas risas. Fue muy creativo, muy loco. La culpa es de la primera. Ella tuvo la idea. Sí, trae pantalón. Sí traigo pantalones. No me voy a No poner pregunten short. por eso. La verdad sí estuvo muy buena. Espero que les haya gustado. No se vaya a criticar. Bueno, esta fue nuestra clase sobre la influencia. ¡Dios! Influenza. Adiós. Influenza.